Hoy vamos a hablar del que puede ser uno de los equipos más atractivos, más molones y más hypeados de la Serie A 25-26. Vamos adelante con el Como de Cesc Fábregas. Pirlo, ancora Pirlo di tetto, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! Lo había prometido y lo ha cumplido. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Hoy toca hablar del Como 1907, de uno de los equipos en los que más expectativas hay puestas de cara a esta nueva campaña. Así que tengo muchas ganas de hacer este vídeo porque hay muchos fichajes que comentar y muchas razones que dar a por qué el Como está haciendo lo que está haciendo. Que los clásicos de Soy Calcio, del canal, ya sabéis qué está pasando porque llevamos años hablando del proyecto Como, incluso antes de que llegara Fábregas. Pero hay gente nueva seguro que no tiene ni idea de por qué el Como se ha gastado 200 millones de euros en 2 temporadas desde que volvió a serie. Así que yo os lo voy a contar. Chicos, un placer como siempre teneros por aquí en el canal de YouTube. Bienvenidos al canal, dejadme por aquí debajo vuestro like, por favor, suscribiros los que seáis nuevos, activar la campanita, darle un like muy grande a este vídeo, dejadme vuestro comentario, qué expectativas tenéis con el Como esta temporada, hasta dónde creéis que van a poder llegar este curso 25-26, si van a meterse en Europa, por ejemplo, que es una pregunta, oye, que si pueden romper el techo, que si pueden ser un top 8, por ejemplo. Bueno, es una pregunta que se puede dejar ahí, así que la vamos a ir comentando a lo largo del vídeo. Además, mañana, activar la campanita porque mañana os traigo un vídeo que no va a ser de Serie A. Va a ser de fútbol, pero no va a ser de Serie A. Voy a volver a mis orígenes y os voy a traer un vídeo sobre la Liga Belga. Así que atentitos, ¿vale? A lo que se viene mañana, que os puede gustar bastante. Bueno, a ver, hay que hablar un poquito del Como 1907, el equipo de Cesc Fábregas, que ya ha hecho un tema importante que ha sido... Ahí está, retener a este hombre, retener a Fábregas, primer punto trascendental del proyecto. Acabaron décimos la temporada pasada, una gran posición para un recién ascendido, llegaron a encadenar 6 victorias consecutivas, que es la mejor racha histórica en Serie A del club, un gran final de curso y evidentemente a Fábregas le llegaron llamadas, una del Inter, por ejemplo, después de la marcha de Inzaghi, de la Roma, del Bayer Leverkusen, del Mónaco, de equipos... objetivamente más a priori con más ambición y más grandes que el Como 1907, que llevaba, recordemos, hasta el ascenso de la temporada pasada 21 años sin jugar en Serie A, ¿vale? Pero Fábregas, aunque habló con los clubes, él mismo lo ha admitido, nunca dudó en irse del Como, en quedarse en el Como, perdón. ¿Qué pasa? Que vamos a volver a contextualizar, él cree mucho en el proyecto que hay y sobre todo cree mucho en la libertad para trabajar que le dan. ¿Por qué el Como ficha tanto? El Como es propiedad de los hermanos Artono. Los hermanos Artono son dos tipos de Indonesia que tienen muchísimo dinero, muchísimo. Son de hecho top 75 de personas más ricas del mundo según Forbes. Que alguno dirá, bueno, top 75, claro, pero es que top 75 entre 6.000 millones de personas, pues evidentemente es ser bastante rico, ¿no? Entonces, a través de una empresa en Londres, que es la que figura como propietaria del Como, pues digamos que el dinero fluye desde Indonesia. Luego hay mucho nombre propio incluido en el accionariado del club de forma pequeñita, pero que participa en decisiones, como por ejemplo... Está el nombre de Thierry Henry por ahí, está el nombre de Dennis Wise y está el propio nombre de Cesc Fábregas. Cuando lo fichan como futbolista, además del salario y el proyecto habitual que le venden, le ofrecen un pequeño paquetito de acciones. Es decir, Fábregas es mini propietario del club al que entrena, para que nos hagamos una idea. El Como le dijo a Fábregas, mira, quédate porque tú lo sabes, tenemos un proyecto muy ambicioso y vamos a gastar este próximo verano más de 100 millones. Y lo han hecho, llevan ya, si contamos el fichaje de Álvaro Morata que se acaba de cerrar, pues más de 110 millones de euros y solamente la Juventus, además la Juventus contando opciones de compra que ha ejecutado, ha gastado más que el Como en Italia. O sea, es el segundo equipo de Italia que más ha gastado en este mercado veraniego a estas alturas del mismo. Tienen proyecto de remodelar por completo el estadio, está en una ubicación paradisíaca, pero es absolutamente de tercera división, un estadio súper antiguo, y lo van a remodelar. Están construyendo una ciudad deportiva de primer nivel, es decir, se está creando todo para que el Como haga el proceso que ha hecho Atalanta, ha hecho Bolonia, de buenos directivos, buena propiedad,
buenos hombres al cargo de el banquillo, la dirección deportiva y compañía, y sobre todo dando los pasos inteligentes y correctos para asentarse en la élite. No digo ni mucho menos que vaya a ser un grande, porque Atalanta no se ha convertido en un grande, Boloña no se va a convertir en un grande, pero que pueda pelear de forma habitual con esos equipos. Luego además el mercado de fichaje lo vamos a ver ahora, muchísimo talento joven y futbolistas que hoy valen 15, igual mañana valen 30 o 45 o 50. Ejemplo, Nico Paz, ejemplo, Asane Diao, ¿vale? Que fueron fichajes de la temporada pasada. Con ese contexto de por qué él como gasta tanto, y alguno me dirá, bueno, pero es que ¿qué pasa? ¿Que no hay fair play financiero en Italia? Tal. Sí hay un control económico. La Lazio, os lo expliqué, no puede fichar porque no cumple el índice de liquidez. ¿Qué pasa? Que el Como evidentemente tiene pérdidas. Cerró el pasado estado financiero con pérdidas, pero puede hacer una ampliación de capital, como ha hecho la Juventus, porque tiene detrás una propiedad bastante fuerte como para cubrir esas pérdidas. Entonces, en ese aspecto no se genera ningún problema, pero evidentemente el Como va a ser un equipo deficitario mientras siga con la inversión que está haciendo. Se gastaron 50 millones en el mercado invernal y en este, pues ya os digo, han pasado la barrera de los 100 kilos. Vamos a ver rápidamente qué es lo que ha pasado en el mercado de fichajes del Como, ¿vale? Que recordemos, viene de ser 10º clasificado y para mí como mínimo parte como favorito por delante de Torino, Udinese, se me está yendo nombres, Cagliari y compañía, para volver a ocupar esa posición, Parma y tal, de 10º, como mínimo. Y luego veremos si es capaz de superar equipos como el Boloña, la Fiorentina, la Lazio, Atalanta y compañía, ¿vale? Aquí vais a ver un poquito qué hemos sido el mercado del Como, ¿vale? Por un lado, los fichajes que ha hecho, que son estos nombres. Por ejemplo, han comprado de forma definitiva a Van der Bremt, a Alex Valle, han comprado de forma y ya estaría, esos dos son los que han comprado de forma... Y a Perrone, perdón, desde el Manchester City. Se han vuelto de cesión nombres como Belotti, como Ballet, como Cherry, como Verdi, como Curto, como Kovacic, Abilgard. Algunos ya no están en plantilla. Y luego las compras, ¿vale? Sobre todo las compras. Por ejemplo, el portero Enrique Menque, que es el último que aparece ahí, lo han fichado para el Como Primavera desde Internacional de Porto Alegre de Brasil. Y luego para el primer equipo, Jesús Rodríguez. 22 millones y medio. Fichaje más caro de la historia del Como. Recordemos que Jesús Rodríguez jugó minutos en la final de Conference League con el Betis y fue una de las irrupciones del Betis la temporada pasada. Adai, jugador que también llega de ataque desde el AZ Alkmaar. Kuhn, desde el Celtic de Glasgow. Jacobo Ramón, después de jugar también partidos con el primer equipo del Real Madrid. En total... Martín Baturina, que no lo he mencionado por ahí, y también ha sido otro fichaje de prácticamente 20 millones de euros. Es decir, fichajes realmente interesantes. Habría que añadir el de Morata, porque en el momento en el que estoy grabando el vídeo se acaba de cerrar el fichaje de Álvaro Morata por el Como. O sea, y es un fichaje que ahora lo comentaremos, me parece que está bien tirado. Fuera de bromas, creo que es un muy buen fichaje para el Como, el de Álvaro Morata. Incluso aquí podéis ver que suenan más nombres. De estos que hay, os diría que no hay prácticamente nadie relativamente cerca. Han vuelto a añadir el nombre de Iñaki Peña para la portería. Ahora hablamos de que creo que las principales carencias, creo no, es la realidad, del Como son la portería y la defensa. Pero Iñaki Peña sonaba para la meta, sonaba Davinson Sánchez, pero parece que se ha apagado, y el resto son nombres más antiguos que nuevos, más allá del de Morata, que ha sido el fichaje que han cerrado a última hora. En cuanto a salidas, pues como podéis comprobar, prácticamente solo dos reseñables, de dos jugadores que sí fueron titulares la temporada pasada, que son Aliou Fadera, que se ha ido al Sassuolo por prácticamente 10 millones entre cesión y compra, y Strefezza, que se ha ido a Olympiacos por 8 millones. Es verdad que el de Strefezza no era una venta que quería hacer Fábregas, él mismo lo decía, que no quería que se marchara, pero Strefezza quiso irse y bueno, pues no hubo mucho más que hacer. Y evidentemente yo creo que Strefezza sabía que iba a perder protagonismo en pos de nombres como el de Diao, Jesús Rodríguez y compañía. Vamos a repasar un poquito cómo creo que se puede quedar el Como. Claro, a ver, vosotros veis este equipo y mola bastante. O sea, vamos a ser sinceros. Y aquí no he metido a Morata, que ahora lo mencionamos cuando lleguemos al ataque. Pero me vais a decir que este 11 del Como no mola. Evidentemente, si quitamos la defensa, sobre todo la defensa es verdad que tiene muchas dudas, pero de medio campo para arriba es una absoluta barbaridad, porque Dacuña, que es el que tiene menos nombre, viene de una temporada pasada impresionante con el Como en Serie A. Pero bueno, portero. Yo soy de la opinión de que no hizo mala campaña Jean Butez cuando llegó, mejor que Milaudero, mejor que Pepe Reina, pero para mí no es un portero para un equipo que quiere meterse en Europa, sinceramente.
Entonces, bueno, yo creo que ahí tiene una falencia el Como. Sin ser el peor portero de la Serie A, creo que no es un portero de top 10. Y luego la defensa. Insisto, sonaba Iñaki Peña del Barça para el Como, pero yo creo que algo más van a fichar porque para empezar es que no tienen portero suplente. Entonces, la defensa. Os he dibujado esta. Podría no ser, podría entrar Smolcic, podría entrar... ¿quién estaba por aquí que jugó el otro día? Dosena, Goldaniga. Son nombres que estaban en plantilla y que veremos si pueden acabar jugando o no, aunque Dosena está lesionado ahora mismo. Pero es verdad que Sky, por ejemplo, dibuja este tipo de defensa, ¿no? Con Vojvoda y Alex Valle en los laterales. Esto sí parece bastante claro, porque la verdad es que Alberto Moreno, muchos problemas físicos la temporada pasada. Me sorprendería que adelantara a Alex Valle. Y luego están Jacobo Ramón y Van der Bremt. Claro, Van der Bremt es un lateral derecho reconvertido a central. Yo insisto, creo que tienen que fichar otro central, porque no puede ser que tu único fichaje sea Jacobo Ramón. No te la puedes jugar a que Jacobo Ramón no salga bien. Que sí, tiene buena pinta el chico y seguramente has pagado 2,5 millones por él, es realmente poco. Pero creo que tienen que fichar otro central más. Si tienes la pasta, que está demostrando que la tienes, y tienes el buen ojo para fichar, que estás demostrando también que lo tienes, joder, ficha un central. Un central más, de primer nivel. Intenta ficharlo. Bueno, de primer nivel no, porque te vas a gastar 40-50 millones de euros. Pero un central que te puedas gastar 15-20 kilos... joven, interesante, con proyección, creo que es algo que le falta a este equipo. Los laterales no me parecen de bajo nivel, pero tampoco me parecen laterales para el top 8. Es, sin embargo, el nivel de Fábregas como técnico y el nivel de mediocampo para arriba lo que me invita al optimismo. Pero es verdad que el Como a nivel defensivo es un equipo endeble y que tiene mucho que mejorar, empezando, como digo, por el nivel individual de sus jugadores. Luego, a partir de ahí, yo he dibujado el de Acuña Caqueret, pero tiene muchas opciones. Claro, recordad que Caqueret llegó desde el Lyon, un traspaso muy top, la verdad, pero un Caqueret que viene cobrando prácticamente eran 3 millones y pico de euros. O sea, el Como le está pagando 3 kilos a Caqueret. O sea, es una cifra que puede pagar un equipo top en Italia, y el Como la está pagando. Es verdad que luego está por ahí Sergi Roberto, es verdad que está Perrone, que viene de protagonizar una pelea contra Fornals en el duelo amistoso contra el Betis. Un Como, por cierto, que ha hecho una pretemporada impresionante, ganando al Ajax, al Ahly, al propio Betis, al Los Lille. O sea, han ganado todos los partidos que han jugado y están jugando, pues manteniendo un poco la dinámica de la temporada pasada y los fichajes encajando bastante rápido. Pero yo diría que este doble pivote con un Dacuña tremendo en el box-to-box, en el recorrido, con un buen golpeo desde la frontal, con capacidad de recuperación, me parece un poco el centro del campo más fiable y más estándar, aunque insisto, Perrone, porque han pagado más de 10 millones de euros, podría entrar sin ningún tipo de problema aquí. Luego un poquito por delante Martín Baturina. Yo creo que Baturina es un pepinísimo de jugador, sinceramente, me encanta Baturina. Ya en el Dinamo de Zagreb y los partidos que había jugado en Champions y con las inferiores de Croacia dejaba muy buenas sensaciones, y es un fichaje que se pedía a gritos para un equipo de una liga mayor, y el Como ha sido el que se ha movido por ello. Es verdad que estoy probando un 11 sin 9, ¿vale? Que os he dibujado. Que con la entrada de Morata habría que ver cómo se reubica esto. Porque es verdad que alguien te sobra. Pero es que yo pondría a todos, sinceramente. Lo de Nico Paz, con libertad desde el costado izquierdo. Jesús Rodríguez desde el costado derecho, aunque Jesús Rodríguez jugaba en el Betis en el costado izquierdo, así que a lo mejor podemos poner a Jesús Rodríguez en la izquierda y a Nico Paz en la derecha, con libertad desde la derecha. Y luego estoy poniendo a Sane Diao, que ha demostrado mucho gol de falso 9. Pero es que, aparte de eso, están los nombres, lo tenía por aquí apuntado, de Nicolas Kuhn, que es un tipo por el que has pagado prácticamente 20 millones de euros al Celtic de Glasgow. Adai, otro extremo por el que has pagado más de 15 millones de euros a la Z Alkmaar. Es decir, la cantidad de extremos y de media puntas que tiene el Como me parece un poco excesiva, pero es que son todos muy interesantes. O si estuviéramos jugando a Football Manager, serían todos prospectos tremendos. Ahora el tema es cómo los coordina, cómo los junta, cómo los aprovecha el bueno de Cesc Fábregas. Porque a partir de ahí, pues nombres como para la delantera está Tasos Dubicas, el griego ex del Celta. Es verdad que, por ejemplo, nombres como Cutrone, Belotti están prácticamente fuera, y más aún con la llegada de Morata. Y Van Azón parece que va a salir cedido, pese a que ha hecho una buena pretemporada. Pero es verdad que sobran nombres, y lo ha dicho Fábregas, tengo una plantilla muy amplia y hay quien tiene que salir. Pero aún así tiene jugadores muy interesantes y, insisto, la forma de jugar, de ser protagonista, de tener la pelota, de ser un equipo agresivo, ofensivo,
me parece el estilo de juego del Como, que es un estilo de juego de equipo grande, de cómo deberían jugar equipos grandes, y el Como, que no es un equipo grande, tiene esa mentalidad y esa idea de juego, y por eso le ha ido también la temporada pasada. Le costó un poquito arrancar, es cierto, pero en cuanto que empezó a ganar 2-3 partidos consecutivos y encontró la confianza, fue un equipo muy, muy difícil de superar. Entonces, esta temporada, a ver, yo creo que hay una opción de que se meta en Europa, fuera de bromas. Creo que me sorprendería muchísimo que no fuera top 10, y a partir de ahí, a lo que se despiste un Bologna, Atalanta, Lazio, Fiore, que salga mal uno de estos proyectos, que el Como se pueda meter noveno u octavo. Si van 5 equipos a Champions en Italia, si pasan cosas como pasaron en su día, donde casi fueron 9 equipos, pues ¿por qué no? Puede meterse el Como en una previa de Conference, por ejemplo. O sea, puede pasar, ¿eh? No lo veo descabellado. No creo que sea leído en Twitter a gente que decía, no, el Como es el equipo para ir a Champions. Tal. No, no le pondría esa expectativa, sinceramente, pero tengo muchas ganas de verlo porque me parece un equipo más maduro que el del año pasado y con mejores jugadores, porque ha fichado bastante bien. Pero insisto, me queda la duda de la defensa. Creo que ahí tendrían que haberse movido un poquito más. Chicos, dejadme vuestra opinión. Cierro aquí en este momento este serial de 10 vídeos hablando de los 10 equipos del top 10 de la Serie A. Habrá algún vídeo más hablando de fichajes de otros equipos, comentando cositas, tal y cual, así que dejadme vuestra opinión, qué pensáis del Como, qué creéis que va a hacer aquí. Os leo en comentarios. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.